Les decía que el microscopio, este de campo oscuro, no es utilizado en forma habitual en el laboratorio, se utiliza para algunas cosas muy particulares. Generalmente se utiliza cuando se busca identificar algunas bacterias que son muy móviles, por ejemplo, entonces podemos ver sus flagelos. Una de ellas, para lo que se utiliza mucho, es para diagnosticar la bacteria que causa la sífilis, ¿sí? Que es el treponema. Acá, por ejemplo, lo que ustedes ven son, por ejemplo, los espermatozoides, ¿sí? O los glóbulos blancos, acá hay glóbulos blancos, pero en general no se utilizan para los laboratorios de microbiología de diagnóstico, ¿sí? Son más específicos. Más que nada para investigaciones, digamos. Sí, para investigación o para algunos laboratorios de microbiología bien específicos. Me refiero a que hacen determinaciones específicas como puede ser la de la sífilis. ¿Sí? Ok, sí, sí. Ay, bueno, esperen que tengo que compartir esto y ahora. Ay. Volvemos aquí. Esperen que comparto otra vez las diapo. Ahí estamos. Bueno, por eso los vamos a explicar y los vamos a tratar de entender. No me pongo a contarles muy bien cómo es todo el funcionamiento, porque la verdad que no me parece que tenga mucho sentido, digamos, perder el tiempo en eso. Hay mucha información y uno la puede ir a buscar si tuviera la necesidad. Simplemente tener idea de cómo funciona y cuál es el criterio de utilización de cada uno. Acá hay otro que es el microscopio de contraste de fase. El microscopio de contraste de fase tiene un funcionamiento muy parecido al del campo oscuro, en el sentido que también mide cómo dispersa la luz, pero lo que hace a ver cómo les explico, es lo que mide es cómo se dispersa, o sea, cómo cambia la dirección de la onda de luz cuando la luz se encuentra con estructuras que tienen densidades diferentes, o sea, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Esto nosotros no lo podríamos observar de otra manera si no es a través de un microscopio, porque no podemos, nuestro ojo no es sensible a estos cambios de dirección de la luz, son totalmente imperceptibles para nosotros. Y tampoco lo podríamos ver con un microscopio óptico. Este equipo tiene un montón, esto que ustedes ven acá, que está puesto como en grande, pero está todo acá metido chiquitito, son estos condensadores, tiene un condensador anular y una placa de cambio de fase que lo que va haciendo justamente es poder medir ese pequeño cambio de dirección de la luz cuando se encuentra con alguna estructura de densidad diferente, ¿no? Y eso hace que nosotros podamos, a ver si está, creo que está la imagen aquí, así. ¿Ven? Que acá podemos ver, por ejemplo, a diferencia del campo oscuro, que veíamos un fondo oscuro y luminoso, las estructuras externas, pero no las internas, en el contraste de fase es muchísimo más sensible y podemos ver estructuras internas. Fíjense, esto es un trofozoito, que es un parásito, y estos son bacilos en los cuales se ven las esporas. Fíjense, esta que está diciendo acá, que dice célula vegetativa, es una célula que se tiñó simplemente, ¿sí? Se ve toda oscurita, y las que tienen esporas, ¿sí? Pues si las ven, se ven más claritas, ¿sí? O sea, se pueden ver perfectamente las esporas, se pueden diferenciar las esporas. Entonces podemos ver esto lo podemos ver
sin necesidad de tinción, ¿sí? Simplemente con toda la preparación en fresco. Lo mismo que el del campo oscuro. Tanto el campo oscuro como el contraste de fase podemos observar estructuras internas como en esta, o las estructuras externas como los flagelos, simplemente con una preparación en fresco, sin necesidad de teñir ni aplicar ningún colorante. ¿Sí? Eso es lo que tiene de bueno estos dos microscopios. Después tenemos otro microscopio que tampoco es común, Laura, que es el microscopio de fluorescencia. Es un microscopio bastante particular, muy grande, muy importante, o sea, muy caro. Y lo que hace este microscopio es justamente aprovecharse de una propiedad que tienen algunos materiales de absorber luz y después emitirla con una mayor longitud de onda. Es decir, absorben una luz a una longitud de onda y luego la emiten a otro tipo de longitud de onda. ¿Sí? Algunos organismos, algunas moléculas tienen la capacidad de hacerlo. Hay algas que son, que son fluorescentes, hay algunas bacterias también que tienen esa capacidad, que fluorescen, pero si no tuviéramos eso, igual podríamos verlo con este microscopio, porque podemos utilizar ciertos colorantes que tienen la capacidad de la fluorescencia, que se llaman fluorocromos. ¿Sí? Recuérdenlo esto, porque después lo vamos a volver a ver en serología, en el quinto cuatrimestre, vamos a ver los fluorocromos cuando veamos técnicas inmunológicas con fluorocromos, ¿sí? Así que los fluorocromos son reutilizados, se pueden unir al microorganismo que estamos viendo, podemos unirlo a un anticuerpo y ese anticuerpo dirigirlo a una parte del microorganismo. ¿Se entiende? ¿Me entienden? ¿Me Sí, siguen? sí, ¿Sí? Entonces, sí, pero nosotros después cuando observamos al microscopio lo que vemos es el color fluorescente del fluorocromo. Podemos usar un fluorocromo como la fluoresceína, que es de color verde, ¿sí? Hay fluorocromos rojos, hay de varios colores. Así que podemos utilizar inclusive una combinación de los dos. Pero fíjense, y es más, acá en general tiene adicionada una cámara, y entonces se le saca directamente imágenes, ¿sí? Fíjense, estas son imágenes de un microscopio de fluorescencia. ¿Sí? Acá, esta es una Saccharomyces cerevisiae, que es una levadura, y se puede ver todo el contorno de la levadura en rojo, inclusive el hijito acá, que está gemando, que está ahí naciendo, ¿sí? Que está saliendo, brotando de su madre. Y adentro, fíjense que también está marcado con un fluorocromo, pero de color verde, una proteína que sería importante para quien estaba haciendo la investigación. Seguramente mandó anticuerpos marcados con fluorocromo verde y encontró proteínas adentro de la levadura. Y acá esta es una bacteria, es un Bacillus subtilis, ¿sí? Una bacteria muy, muy conocida, una bacteria realmente ambiental, y que está, fíjense, marcada con fluorocromo verde. ¿Está bien? O sea, acá sí estamos usando una forma de colorear el microorganismo, ¿sí? Que es un fluorocromo. Tampoco es común esto, ¿sí? Es muy importante, debemos tener un lugar especial, una habitación, porque hay que verlo en oscuridad, hay que tener mucho cuidado, hay que saber utilizar este microscopio, no es tan sencillo. Y después tenemos este que es un monstruo, ¿no? Que es el microscopio electrónico. El microscopio electrónico, fíjense, yo les decía el otro día a los chicos, el tamaño. Miren lo que es, este es el microscopio electrónico, miren lo que es el escritorio, ¿no? O sea, no es un microscopio como el que estamos acostumbrados, que lo tenemos arriba de la mesada. Este microscopio no se puede poner arriba de la mesada, porque se nos parte la mesada, ¿no? Y tampoco lo miramos desde acá arriba, porque necesitaríamos una escalera para subir, ¿no? ¿Sí? ¿Me siguen? sí, profe, en un momento se me cruzó. ¿Cómo? En un momento se me cruzó que me tengo que subir una escalera para dormir. Claro, necesitas una escalera acá, unos zancos, trabajas con Sí, no zancos. sé.
No, en general está conectado a una computadora y observamos desde una computadora, ¿sí? Es un equipo Claro, es lo que te da la enorme, imagen. es enorme. Este es un microscopio electrónico. ¿Y electrónico por qué? Porque no usa luz. Este no es microscopio óptico. Hasta acá vimos todos ópticos. El que usamos comúnmente, el de fluorescencia, el de campo oscuro, el de contraste de fase, son todos ópticos. Todos usan fuente de luz. El microscopio electrónico no usa fuente de luz. Lo que utiliza es un haz de electrones. Son los electrones los que le dan la energía, ¿sí? Por eso es que este microscopio tiene una resolución altísima, muchísimo mayor que la de los microscopios ópticos, ¿sí? Y entonces podemos llegar a ver hasta virus en microscopios electrónicos, que en un microscopio óptico no vamos a ver nunca un virus, porque la resolución de los microscopios ópticos no llegan jamás al tamaño de un virus. En un microscopio electrónico, sí, ¿sí? Porque la resolución es muy alta debido a que no utiliza luz, sino que utiliza electrones. ¿Sí? Eso es lo importante del microscopio electrónico. Y se ven las imágenes así. ¿Ven? Es como que si sacara, lo tomara de varios lados y hiciera una imagen tridimensional. ¿Ven? Que se ven, como que se ve tridimensional, como que sale la pantalla. ¿Ven? Que tiene volumen en lo que vemos, ¿sí? Este es un Escherichia coli, ¿sí? Un bacilo que es un coliforme y suele estar en la materia fecal, y a veces es el productor de muchas infecciones urinarias, cuando no nos limpiamos bien. Y acá tenemos el Streptococcus pneumoniae, el neumococo, el famoso neumococo, ¿sí? Que también miren cómo se ve, ven que se ve con un detalle casi impresionante, ¿sí? Eso es lo que tiene el microscopio electrónico. Bueno, y después, después lo otro que vamos a ver, esto es con los microscopios en general, y estuvimos viendo que usábamos una preparación en fresco, ¿sí? Dijimos que tomábamos una gotita de la muestra líquida, la poníamos sobre un porta y le poníamos un cubre, o si la muestra era sólida, teníamos que poner una gotita de fisiológica o de agua estéril y le agregábamos nuestra muestra, la dispersábamos, porta y la miraba, cubre y la mirábamos. Y eso sirve muchas veces, pero a veces necesitamos un poco más de ayuda. Y entonces vamos a utilizar colorantes, ¿sí? Diferentes tipos de tinciones. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Por supuesto, para eso estamos. La preparación en fresco, ¿no? La sólida, usted dijo que lo teníamos que poner un poco de agua estéril o solución fisiológica, ¿verdad? Sí, una gotita. Una gotita, bien. Y para las líquidas, como aceite de inversión, ¿eso era? ¿O qué era? No, no. Si vos haces una observación en fresco, le pones directamente y le tenés que poner un cubre arriba de la preparación, ¿sí? Bien. Sí. No podés ponerle aceite de inversión porque se te hace un enchastre. El aceite de inversión, No, cualquiera le mandé, sí. ¿cómo? Le mandé cualquiera. No, el aceite de inversión lo vas a tener que poner Me cuando... confundí un poco con el frotis, no le teníamos que poner como un poquito de aceite, ¿era ¿Con el para qué? eso? Cuando hacíamos un frotis para ver ¿Y cómo hacían las el frotis? células. ¿Te acordás los pasos? Ay, mucho no me acuerdo. Pero, Le ponían un poner en cubre, ¿cómo? ponían un cubre Sí, le poníamos un cubre y creo que en la observación arriba le poníamos el aceite de inversión, ¿puede ser? arriba del cubre objetos. Sí, sí, arriba del cubre objeto. Marius dice No, no. del porta. Del porta. Pero ¿cómo hacían la extensión cómo hacían el frotis? Un porta con un porta en 45 grados, con Sí. una gota de sangre y lo extendíamos. Y lo Sí. dejaban Después sí, secar.
Sí, se deja secar. Claro. Si lo dejás secar, sí, no hay Ay, problema. Podés poner sobre eso una gotita de aceite de inmersión. ¿Cuándo? ah, Cuando tenés que usar lentes de alto aumento, por ejemplo el 100 por. 100, ¿no? 100 por, para los demás no necesitas en general, Ok, pero para el 100 por sí, porque el aumento es tan grande. Yo les explicaba el otro día a los chicos, cuando la luz, imagínate que viene la luz de abajo, atraviesa el vidrio del porta, atraviesa la muestra, atraviesa el aire y atraviesa de vuelta el vidrio de la lente. La luz no viaja igual en el vidrio, ni en el agua, ni en el aire. Entonces, ustedes lo pueden ver cuando ponen una cucharita adentro de un vaso de agua y parece que la cucharita se cortó, ¿vieron? Parece que la cucharita se corta, que llega hasta acá y después sigue más allá. ¿Eso por qué? Porque en realidad el rayo de luz viaja con una velocidad y después viaja con otra velocidad diferente según el medio en el que está. Entonces, ¿qué pasa? El rayo de luz atraviesa el vidrio de una manera. Cuando atraviesa el vidrio, se desvía un poquito. Tiene que atravesar sí. el aire, se vuelve a desviar. Tiene que atravesar el vidrio, se vuelve a desviar. Entonces, lo que yo veo después es una imagen que tiene lo que llaman aberraciones. ¿Sí? O sea, no es correcta lo que estoy viendo. Puede tener errores por la dispersión que le produce la luz, el traspasar diferentes medios. El aceite de Ajá. inmersión hace como si fuera un medio intermedio y evita que el rayo pase a través del aire. Entonces pasa del vidrio al aceite y del aceite al vidrio. Y el cambio es menos brusco. Entonces disminuyo así las aberraciones que puedo tener. En los aumentos menores esas aberraciones casi no se notan. Pero cuando el aumento es mayor, es como pasa, a ver, para dar un ejemplo visible, como pasa en la tele, vos tenés la tele chiquita y si la película está mal, no es HD, por ejemplo, no importa, no se ve bien igual. Y Ahora, cuando digamos, la tele como es se muy ve muy grande, borroso, se puede llegar a ver muy borroso. claro, cuando la tele es grande, ¿vieron? Si la Sí. película tiene así defectos quiero decir, de calidad, se revé. ¿Por qué? Porque yo la estoy agrandando un montón. ¿Sí? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, sí, Cuanto profe. más sea el Sí, sí. aumento, los pequeños errores los veo mucho más grandes. Entonces veo mal la imagen. Por eso se pone el aceite de inmersión. Ah, ok. Y en el caso de microbiología, ¿qué pasa? ¿Por qué no lo pones sobre un cubre? Porque vos estás haciendo una preparación en fresco. Yo estoy poniendo líquido y no lo estoy haciendo que se seque. No estoy dejando que se seque, estoy dejando que esté líquido. Porque yo quiero ver si se mueven. Entonces le pongo un cubre encima para mantener el medio líquido ahí. Y entonces el aceite de inmersión, si se lo tengo que poner, se lo tengo que poner sobre el cubre. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, profe. Primero hay que fijar la muestra. Primero hay que fijar la muestra para después ponerlo. Claro. Si yo le pongo el aceite de inmersión sobre la muestra fresca, se me va a mezclar con la muestra y es cualquier cosa, una porquería. O sea, o le pongo un cubre o la tengo que fijar. No me queda otra que esas dos cosas. En el frotis que ustedes hacen, lo fijan, lo dejan secar. Si no, le tienen que poner un cubre. En microbiología, normalmente, cuando vamos a ver a 100 por, es cuando teñimos y entonces lo tenemos que fijar. ¿Sí? Entonces, generalmente en las preparaciones en fresco lo que vamos a hacer es vamos a verlo normalmente a 10, a 40 y lo vamos a ver con un cubre encima. ¿Sí? Porque abajo va a estar líquido todavía. No está fijado, está líquido, porque yo no quiero fijarlo, quiero ver si las células están vivas, quiero ver si se Ah, mueven. En el Claro, si se fresco mueven y lo eso. estoy haciendo para ver si la célula está viva, si se mueve, ¿sí? No quiero fijarlo, si lo fijo los mato. ¿Está bien? y, profe, ¿cuál Ok. es la diferencia entre la preparación en fresco y la de gota pendiente o gota colgante? Una es si está vivo y el otro es si está vivo o no, o es otro método diferente para lo mismo. Es para lo mismo. Lo que pasa es que la de en gota pendiente
como la cubrís, o sea, es como que tiene como si fuera un huequito, entonces queda la gotita y se cubre con vaselina, entonces lo podés conservar ese porta más tiempo, que el otro no, el otro lo haces y lo virás y lo tenés que tirar, ¿sí? Y se utiliza para ciertas cosas en particular, ¿sí? El de gota pendiente. Pero eso son diferentes metodologías. Digamos, lo normalmente que se usa no es el de gota pendiente en el laboratorio, excepto para algunas cosas en particular. Bueno, lo que sí después, entonces, si no lo queremos ver si necesitamos verlo con mayor nitidez o ver algunas estructuras en particular de esos microorganismos, vamos a necesitar teñir esa preparación. ¿Se entiende? O sea, tenemos o preparaciones en fresco o preparaciones teñidas. La preparación en fresco es así como viene la muestra, ¿sí? Y lo que veo fundamentalmente es movilidad y veo si están vivos o no. Después puedo teñirlo. ¿Puedo teñir una preparación en fresco? Sí, puedo teñir una preparación en fresco. Hay tinciones que se pueden utilizar, hay ciertos colorantes que se pueden utilizar y que no necesitan fijar la muestra. Ese tipo de tinciones se llaman colorantes vitales, ¿sí? Y eso se pueden añadir directamente. Colorantes, perdón. Vitales. ¿Cómo se llaman? Colorantes Vitales. vitales, de vida, vitales. Ah, vitales. Ok. Eso me permite observar Sí. mejor la morfología de la bacteria, observar mejor su estructura. Se pueden añadir en fresco sin necesidad de que fijemos. Y aparte, nos permite, el colorante vital también nos permite diferenciar aquellos microorganismos que están vivos en la muestra de los que están muertos, ¿sí? Porque el colorante, los organismos vivos van a absorber ese colorante vital que agreguemos, mientras que los muertos no. Ajá. ¿Sí? Esos son los colorantes que podemos agregar en fresco, ¿sí? Los colorantes vitales. Después, lo que podemos hacer para observar con mayor nitidez, observar mejor algunas estructuras, es teñirlo con otro tipo de colorantes. Ahí, si lo teñimos con otros tipos de colorantes, el primer paso que tenemos que hacer siempre es la fijación. Es decir, vamos a agarrar la muestra líquida, la vamos a poner sobre el portaobjetos, la vamos a distribuir así como ustedes hacen con el frotis. No se utiliza otro vidrio, otro porta para distribuirlo, sino el mismo hisopo o la misma anza que ustedes utilizaron para tomar la muestra. Lo mismo si es sólida, hacemos lo mismo que hicimos antes, gotita de agua fisiológica estéril y un poquito de la muestra sólida y se distribuye, de manera que quede opalescente, que no quede ni demasiado cargada, porque después vemos bodoques de bicho, o sea, opalescente. Se deja secar, y después que esté seca, hay que fijarla. Se puede fijar por métodos químicos, con soluciones de alcohol, o se puede fijar, que es lo que más comúnmente se hace, a la llama. Es decir, con un mechero se pasa, si este es el mechero, se pasa el portaobjetos por la llama, se flamea, hasta que, un par de veces, hasta que se fija esa muestra, ¿sí? Cuando nosotros lo fijamos, lo que estamos haciendo es matando a los microorganismos y adhiriéndolos al vitrio, ¿está bien? O sea que esos microorganismos ya no están más vivos. Una vez que lo fijamos, ahí sí lo podemos colorear. Y tenemos diferentes tipos de tinciones posibles. Yo les había contado que había diferentes tipos de colorantes. A ver, vamos a compartir la pizarra.
Díganme si acá se ve la pizarra o no se ve. ¿Ven la pizarra o no? ¿O ven la diapo todavía? No, está bien la pizarra, está bien. Bien. Bueno, yo les explicaba la otra vez a los chicos los diferentes tipos de colorantes que podemos encontrarnos, ¿sí? En general se clasifican en dos tipos, en los colorantes ácidos y los colorantes básicos. Los colorantes ácidos y los colorantes básicos. ¿Sí? Los colorantes ácidos se llaman así porque son estructuras que tienen carga negativa. No, positiva. ¿Cómo? Positiva. Los colorantes ácidos se unen a estructuras con carga positiva. Ah. ¿Estamos bien? Sí. Los ácidos tienen, el colorante ácido son iones cargados negativamente, tienen carga negativa y se unen a estructuras con carga negativa, con carga positiva, perdón. Estructuras, esperen que hablar y escribir al mismo tiempo es difícil. Positivas. O sea, el colorante es una sustancia que es un ion, tiene carga negativa. Y entonces, como tiene carga negativa, va a buscar y se va a unir a las estructuras con carga positiva. ¿Sí? Sí, sí. Normalmente este tipo de colorantes se utilizan, como se llaman, los colorantes de contraste. Ahora vamos a ver bien, pero suelen utilizarse como colorantes de contraste. Es decir, que va a teñir lo que no tiñe otro colorante. ¿Me siguen Laura y Miriam, que no estuvieron en la clase? ¿Me siguen en esto? Sí, sí, profe. ¿Sí? Bueno, los colorantes básicos son colorantes que tienen carga positiva. Esto lo vamos a poner así, así se entiende. Los colorantes básicos lo que tienen es carga positiva y se van a unir a estructuras celulares con carga negativa. En general, las bacterias, las estructuras de las bacterias suelen tener carga negativa, ¿sí? Por lo tanto, estos colorantes son los más utilizados, ¿sí? Porque es más fácil que se unan a las células, ¿sí? Justamente por las características celulares que suelen tener cargas negativas y estos colorantes que tienen cargas positivas. Y aparte por la gran cantidad de ácidos nucleicos que tienen las células, entonces, las bacterias, ¿no? Entonces, tenemos estos dos tipos de colorantes, los ácidos y los básicos. Algunos tipos de colorantes ácidos, les voy a dar algunos ejemplos, es por ejemplo la eosina, ¿sí? Se suele utilizar, ¿sí? También se suele utilizar una fucsina que se llama fucsina ácida. Y entre los de carga, los colorantes básicos, uno de los más comunes que vamos a utilizar en el GRAM es el cristal violeta. También está la fucsina básica. Y, bueno, está la safranina. Hay varias, ¿no? Estos son los colorantes. Nosotros vamos a elegir estos colorantes según lo que vayamos a teñir, ¿sí? Pero no solamente vamos a necesitar colorantes para la tinción, vamos a necesitar otras sustancias que no son colorantes, pero que son súper importantes para la tinción, y que se llaman mordientes. ¿Qué son los mordientes? En principio no son colorantes, ¿sí? Ojo con eso, no son colorantes.
Son Pregunta de sustancias... parcial. ¿Cómo? Pregunta de parcial. Sí, de cabeza. Son sustancias que me van a ayudar a la coloración, me van a intensificar la tinción. Lo que van a hacer es que van a aumentar la afinidad que tiene la célula por el colorante. ¿Sí? Aumenta la afinidad por el colorante. Y por eso es que me intensifica la tinción. ¿Sí? Ah, ¿esto era lo que usábamos para las gram negativas? ¿O era para las dos? El mordiente es para los dos, para todos lo usamos. El mordiente es el Lugol, por ejemplo. El Lugol es el que nosotros vamos a utilizar. Es una solución de yodo. ¿Sí? El Lugol es un ejemplo, ¿sí? Que es una solución de yodo y que se utiliza para todo. Para la tinción de gram se utiliza. Es súper importante saber que no solamente existen los tipos de colorantes, sino que está el mordiente, que es súper importante. Y después vamos a necesitar siempre alguna solución de lavado o de coloración, ¿sí? Vamos a utilizar también alguna solución de lavado o de coloración. Eso en alguno de los métodos de tinción que vamos a usar. ¿Me siguen? ¿Vamos bien? Sí, profe. Profe. Hay diferentes tipos de tinción, según para qué la estamos usando, ¿sí? Y según la cantidad de colorantes que utiliza. Están las tinciones simples, ¿sí? Las tinciones simples utilizan solo un colorante. Las tinciones simples utilizan solo un colorante, ¿sí? Y lo que me sirve para qué? Bueno, para mejorar el contraste de lo que era una preparación en fresco, ¿sí? Voy a hacer la fijación y le voy a poner el colorante que yo elija. En general, se utiliza un colorante básico y se utiliza un mordiente para mejorar la tinción. Se deja durante unos minutos y se enjuaga con agua, nada más. Y entonces ahí lo que vamos a obtener es que vamos a ver todas las células teñidas todas del mismo color, ¿sí? No me sirve para diferenciar nada, simplemente me sirve para observarla mejor, ¿sí? Para verte mejor, para observarla mejor, ¿sí? Esa sería la tinción simple. Después tenemos un tipo de tinción que se llama tinción diferencial. Vamos a poner... ¿Puedo borrar esto que de la pizarra? Sí, ¿Lo puedo profe. borrar, no? Sí, profe. Sí. Bueno, entonces tenemos la tinción simple y después tenemos la otra que se llama tinción diferencial. ¿Qué tiene la tinción diferencial? En principio que utiliza más de un colorante, ¿sí? Vamos a necesitar 2 colorantes. ¿Y para qué nos sirve? Bueno, justamente es diferencial porque nos sirve para distinguir poblaciones de microorganismos, distintos tipos de microorganismos, teniendo en cuenta las diferencias de alguna de su estructura, ¿sí? Por ejemplo, lo que nosotros vamos a ver es la pared celular. O sea, nosotros hay tinciones diferenciales que nos permiten diferenciar 2 tipos de microorganismos por sus diferencias en la pared celular. ¿Sí? Ustedes se acuerdan que cuando nosotros vimos las gram positivas y las gram negativas, ustedes tuvieron que hacer el cuestionario y vieron que las paredes celulares eran muy distintas de las gram negativas y de las gram positivas. ¿Sí? En las gram negativas la pared celular era mucho más pequeñita, más finita, no tenía ácidos tectoicos ni lipotectoicos, y las gram negativas aparte tenían una membrana externa. Las gram positivas, a su vez, la pared celular era mucho más gruesa,
era mucho más compleja, tenía todos esos ácidos tectoicos y lipotectoicos, y no tenían membrana externa. Bueno, esas diferencias en la pared celular entre esos dos tipos de microorganismos, las vamos a ver diferenciados en la tinción. Es decir, una tinción diferencial me sirve para diferenciar tipos de microorganismos, debido a alguna estructura. Por ejemplo, la pared celular. ¿Me siguen en eso? ¿Se entiende? Sí, profe, yo tenía una duda de ese trabajo, Sí. pero como era viejo, si yo tengo una sola capa que es muy gruesa, ¿no sería al revés, que se tendría que teñir con más dificultad que las otras que tienen una capa más finita? ¿O es porque las gram negativas tienen varias capas, por eso no se logran a teñir bien con gram? No, en realidad las dos se llegan a teñir. Ahora vamos a ver los pasos, vamos a ver, pero el primer colorante tiñe a todas, a las gram negativas también. El problema es que las gram positivas no llegan a decolorarse por esa pared tan gruesa que tienen. El decolorante no logra barrer. ¿Se entiende? Ahora viendo los pasos vamos a recordarme, vamos a mirar a ver si tu pregunta la podemos ver con el tema de los pasos de la tinción. En la tinción diferencial dijimos que vamos a tener dos colorantes vamos a usar. Uno que es el primer colorante. ¿Sí? Vamos a utilizar hay una etapa que se llama tinción primaria en la tinción diferencial, donde vamos a utilizar un colorante, que es el colorante primario, ¿sí? Voy a agrandar esto. Y después vamos a usar un colorante primario y un mordiente, y después vamos a tener una etapa de decoloración, y después vamos a tener otra etapa de lo que se llama una tinción de contraste, donde vamos a utilizar otro colorante que es el colorante secundario o de contraste. ¿En qué se basa esto? Cuando yo voy a agregar el primer colorante, ¿sí? El colorante primario, con el mordiente, ¿sí? Que era el que intensificaba. Ese colorante primario va a ingresar a las células, a las dos. Imagínense la gram positiva y la gram negativa, ingresa igual a las dos, y tiñe la pared celular de las dos. Después yo voy a hacer la decoloración. En la decoloración lo que hago es lavar ese colorante primario. El tema es que, como la pared celular de las gram negativas es más pequeñita, ¿sí? Es más finita, esa decoloración es mucho más efectiva en las gram negativas y no llega a poder sacar el colorante de las gram positivas, que tiene una pared mucho más gruesa y mucho más compleja. Entonces, el colorante primario queda atrapada en esa pared celular gruesa de las gram positivas, mientras que las gram negativas se barre con la decoloración. Cuando yo le pongo el segundo colorante, el de contraste, ¿sí? El colorante secundario, va a ingresar ¿a dónde? A aquellas células que ya no tienen el colorante primario, ¿sí? Que fueron decoloradas. Y por eso es que ingresan a las gram negativas. ¿Se entiende? A las que tienen la pared más finita. Se logran a teñir las dos, pero hay una que con la decoloración se le va ese colorante y el otro queda fijado. Exactamente. Cuando entra digamos, el colorante secundario toma otro color, las negativas que las positivas. Exactamente, exactamente así como lo estás diciendo. Lo que hacemos fíjense, les quiero mostrar esto. Uy, esperen.